sending them range. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta Aldea Global Semanal. Es un gusto encontrarnos con ustedes, compartir estos casi 30 minutos con toda la información de carácter internacional que hacemos semana tras semana y con las distintas repeticiones y plataformas de salida en distintos canales de televisión, como así también en internet y el resto del mundo, donde hay ya 45 países de distintas partes de los 5 continentes que siguen esta emisión semanal, al cual agradecemos. Y empezamos a compartir todo lo que sucede en el mundo de esta manera. Auspician esta aldea global semanal RGB Lighting System, Organización Deimonaz, Negocios Inmobiliarios, Bodegas Bullies-Herment, Hotel Olimazú, Ascensores Alfonso, Transportes Premat, Sociedad Anónima, Quincho Campo Adentro, SCS Computación, Refrigeración Sur, Partes y Repuestos, Hidrosol, representante de piscinas Iggy, Distribuidora Leonel, Agua de Mesa Polarito, Automotores Leonel, Agencia Chevrolet y Multimarcas, La Consola, Accesorios, Maderas Santa María, Farmacia Avenida, Dietética Vida Feliz, Phoenix Contact, Inspiring Innovations. Just vote and end this shutdown, and you should do it today, so we can get back to growing this economy, creating jobs, and strengthening our middle class. Las disputas en el Congreso norteamericano han llevado al cierre administrativo del gobierno de los Estados Unidos. Es la suspensión de todos los servicios no esenciales que dependen del Estado federal, ya que el gobierno está obligado a mandar a su casa sin sueldo a la mayoría de sus funcionarios. Sucede cuando el Congreso no aprueba la legislación para financiar el gobierno central, como suele hacer 12 veces al año. El gobierno ha cerrado en 17 ocasiones desde 1976, aunque la mayoría durante pocos días. El enfrentamiento más duro, y el último, había sucedido con Bill Clinton, cuando sus desacuerdos con el Congreso lo llevaron a suspender los servicios estatales 21 días en diciembre de 1995, después de otros 5 días de congelación de servicios en noviembre. Desde el primer minuto del 1 de octubre, con el comienzo del nuevo año fiscal en los Estados Unidos, unos 800.000 funcionarios quedaron sin empleo y sueldo hasta que el Congreso vuelva a financiar el gobierno. Se mantienen en sus puestos los empleados esenciales, como los controladores aéreos o los militares, y también quienes deben trabajar para agencias especiales, como los carteros. La Casa Blanca funciona con 1/4 de empleado, la mayoría los más cercanos a Obama y los encargados de los servicios de limpieza. En Italia, 2 días después de la votación en el Congreso italiano, donde se le dio un respaldo al gobierno socialdemócrata, lo que supuso un duro golpe para el líder del Partido de la Libertad, Silvio Berlusconi, una comisión de parlamentarios decidió el viernes someter al voto del Parlamento la expulsión del ex primer ministro y magnate de las comunicaciones. La comisión propuso al Pleno del Senado invalidar la elección de Il Cavaliere, una sanción prevista por una ley del 2012, tras la sentencia definitiva por fraude fiscal que fue pronunciada el 1 de agosto por la Corte de Casación. La pena impuesta a Berlusconi es de 4 años de cárcel, de los cuales 3 fueron amnistiados.
Por su edad, el magnate no deberá cumplir la condena en la cárcel y deberá optar por la detención domiciliaria o realizar labores sociales. La condena también incluye el período de inhabilitación política. La comisión decidió por mayoría de proponer al Pleno del Senado votar la invalidez de la elección del actual senador Berlusconi, anunció el viernes el vocero de la comisión, Darío Stefano, tras 5 horas de debate. El naufragio de un barco con inmigrantes africanos dejó al menos 130 muertos cerca de la isla italiana de Lampedusa, el lugar escogido por el Papa Francisco en julio pasado para concientizar al mundo del drama de los inmigrantes indocumentados. La Guardia Costera italiana dijo que 150 personas fueron rescatadas. La mayoría de los inmigrantes venían de Eritrea y Somalia, según Naciones Unidas. Se cree que la embarcación llevaba unas 500 personas en el momento del naufragio y que unas 200 están desaparecidas. Lampedusa, esta isla situada a 205 kilómetros de Sicilia y a solo 113 de las costas del norte de África, es la puerta de entrada para muchos inmigrantes en Europa. El ministro del Interior de Italia, Angelino Alfano, indicó que el barco venía de Misrata, Libia, y comenzó a llenarse de agua cuando el motor dejó de trabajar. Algunos de los que iban a bordo quemaron algo para tratar de atraer la atención de los barcos que pasaban por la zona, lo que hizo que el incendio se propagara. Una portavoz de la Organización Internacional de Migración en Roma dijo que con el fin de escapar del fuego, los inmigrantes se movieron hacia un lado de la embarcación, lo que hizo que ésta se hundiera. Se cree que solo 6 de las 100 mujeres que iban a bordo sobrevivieron. Además, muchos de los que estaban allí no sabían nadar y se contabilizaron decenas de niños muertos. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna. È una vergogna. Bien, hacemos una breve pausa en esta aldea global semanal. En instantes ya retornamos, ya volvemos. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Wigner, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos, el tiempo pasa distinto. En Vietnam murió el legendario general Giap, estratega de la derrota de Francia y Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Giap nació en 1911 en la entonces Indochina francesa, hijo de una familia de campesinos acomodados. Tras estudiar Derecho, Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Hanoi, fue periodista y también profesor. Parte del movimiento anticolonial desde los 14 años, a finales de los años 30, se adhirió luego al Partido Comunista, encabezado por Ho Chi Minh. En 1938, antes de la invasión japonesa de Vietnam, huyó a China, donde organizó un ejército guerrillero contra la ocupación de su país,
primero por los ejércitos nipones y luego contra los franceses. La falta de formación militar de Giap, autodidacta en asuntos bélicos, no le impidió convertirse en uno de los mayores estrategas del siglo XX, capaz de derrotar tanto a las fuerzas de Francia como a la de Estados Unidos, con un ejército que, pese a la ayuda china y soviética, eran nominalmente muy inferior en entrenamiento y equipamiento de sus enemigos. Tuvimos que usar lo pequeño contra lo grande, armas anticuadas contra las armas modernas, dijo Giap más tarde. Al final, es un factor humano el que determina la victoria. El Papa Francisco realizó este viernes su primer viaje a Asís, cuna del santo al que debe su nombre pontificio y patrón de Italia, San Francisco de Asís. Fue un encuentro en el que reiteró su voluntad de estar con los pobres y de despojar a la Iglesia de todo lo mundano. En estos términos se refirió el Papa Francisco en su tercer viaje apostólico en tierras italianas y en el que volvió a gritar al mundo su deseo de crear una iglesia pobre para los pobres, al igual que hiciera el santo del que tomó su nombre. El lugar elegido por el pontífice para aludir a esta necesidad de austeridad en el seno de la Iglesia Católica fue la sala del expolio del Obispado de Asís, un lugar cargado de simbolismo por recordar el pasaje en el que el pobrecillo, apodo con el que se conoce en Italia a San Francisco, se despojó de todos sus ropajes. Allí se encontró el Papa con pobres e inmigrantes y ante de ellos habló improvisadamente e invitó a la Iglesia a despojarse de esa mundanidad que mata al alma, a las personas y a la propia Iglesia, y a imitar a Jesús, que llevó una vida de despojo. A los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los pequeños. Pace e bene a tutti. Paz y bien a todos. Con questo saluto francescano. Con este saludo franciscano os agradezco haber venido aquí a esta plaza llena de historia y de fe para rezar juntos. Hoy también, como tantos peregrinos, he venido para dar gracias al Padre por todo lo que ha querido revelar a uno de estos pequeños de los que nos habla el Evangelio. Francisco, hijo de un rico comerciante de Asís. Lo portò a spogliarsi di una vita agiata e spensierata. El encuentro con Jesús lo llevó a despojarse de una vida cómoda y superficial para abrazar la señora pobreza, la hermana pobreza, y vivir como verdadero hijo del Padre. Esta elección de San Francisco representaba un modo radical de imitar a Cristo, de revestirse de aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. En toda la vida de Francisco, el amor a los pobres y la imitación de Cristo son dos elementos unidos en modo inseparable en la vida de Francisco. Las dos son cara de la misma moneda. ¿Qué cosa testimonia San Francesco a noi oggi? ¿Cuál es el testimonio que hoy nos da Francisco? ¿Qué nos dice con las palabras? Esto es fácil, sino con la vida. La primera cosa, la realidad fundamental que nos atestigua es esta. Ser cristianos es una relación viva con la persona de Jesús. Es revestirse de Él, asimilarse a Él. ¿Dónde inicia el camino de Francisco hacia Cristo? Comienza con la mirada de Jesús en la cruz. Dejarse mirar por Él en el momento en el que da la vida por nosotros
y nos atrae así. Francisco lo experimentó de modo particular en la iglesia de San Damián, rezando delante del crucifijo, que hoy también yo veneraré. En aquel crucifijo Jesús no aparece muerto, sino vivo. La sangre desciende de las heridas de las manos, los pies y el costado, pero esa sangre expresa vida. Jesús no tiene los ojos cerrados, sino abiertos de par en par. Una mirada que habla al corazón. El crucifijo no nos habla de derrota, de fracaso. Paradójicamente nos habla de una muerte que es vida, que genera vida, porque nos habla de amor. Porque el amor no muere, más bien vence el mal y la muerte. Quien se deja mirar por Jesús crucificado es recreado, llega a ser una nueva criatura. Y de aquí comienza todo. Es la experiencia de la gracia que transforma. Ser amados sin méritos, aun siendo pecadores. Por eso, Francisco puede decir como San Pablo, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos dirigimos a ti, Francisco, y te pedimos, enséñanos a permanecer ante el crucificado, a dejarnos mirar por Él, a dejarnos perdonar, recrear por su amor. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Wilmer, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. Un equipo de inspectores internacionales comenzó a destruir el arsenal químico sirio y las instalaciones donde se producía. La misión está integrada por expertos de las Naciones Unidas y de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Vehículos pesados serán utilizados para destruir cabezas de misiles, bombas y equipos de producción. El equipo comenzó a trabajar bajo el mandato de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, que alcanzó el Consejo de Seguridad luego de que el presidente Bashar al-Assad aprobara la destrucción de todo su arsenal químico tras el ataque contra los suburbios de Damasco del pasado 21 de agosto. Fuerzas estadounidenses capturaron el sábado en Trípoli a Abu Anas al-Libi, un presunto dirigente de Al-Qaeda buscado por su papel en los atentados de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia, según confirmó en Washington el Departamento de Defensa. Como resultado de una operación antiterrorista, Abu Anas al-Libi está ahora legalmente detenido por militares estadounidenses en un lugar seguro fuera de Libia, dijo en un comunicado el portavoz del Pentágono, George Little.
El gobierno libio fue informado de esta operación, realizada en pleno día por fuerzas especiales. Una fuente cercana a Buanás dijo que fue secuestrado cerca de su domicilio después de la oración del alba por un grupo de hombres armados. Su familia está sin noticias de él desde esta mañana, dijo. Luego, indicó que los responsables de los servicios libios de seguridad afirmaron que no estaban al tanto de ningún secuestro o detención. Bien, hasta aquí llegamos en esta Aldea Global Semanal. Como siempre ha sido un gusto encontrarnos con ustedes. También saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico aldeaglobal@gmail.com, como hacen siempre, el cual gustosos contestamos cada uno de ellos. Seguirnos a través de YouTube, donde subimos cada una de estas emisiones semanales, como así también en nuestro propio portal www.aldeaglobalsemanal.com.ar. Como siempre, le agradecemos su compañía. Que sigan bien.